y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Bienvenidos a su programa Teología para el Diario Vivir. Bienvenidos al programa Teología para el Diario Vivir. Estamos estudiando el libro de Levítico y hoy estaremos estudiando en el capítulo 4, versículo 1 hasta el capítulo 5, versículo 13. El estudio del día de hoy lleva por título El perdón por el pecado y una paz duradera. Hoy estaremos hablando acerca de las ofrendas por el pecado. En el estudio de hoy vamos a considerar la siguiente ofrenda que encontramos en Levítico 4, la ofrenda por el pecado. Pero antes de hacerlo y antes de que podamos entender completamente la necesidad de tal ofrenda, es importante que entendamos la naturaleza del pecado, ya que es un problema para todos nosotros, ya que según la Biblia, todos hemos pecado delante de Dios. En primer lugar, vamos a hablar acerca del pecado, nuestra condición y rebelión contra un Dios santo. Comenzaremos examinando lo que la Biblia dice sobre el pecado. Génesis 1:26 nos enseña que hubo un orden en la creación. El texto dice: Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Dios fue el creador de todas las cosas, y dentro de la creación, Dios le dio la autoridad al hombre para gobernar sobre las cosas creadas. El problema con la caída del hombre es que cambió todo este orden. Eva escuchó a la serpiente y Adán no protegió a su esposa como Dios lo había mandado. Ambos pusieron sus propios deseos por encima de los mandatos de Dios. El pecado es ir en contra del mandato de Dios. Es ir en contra de la voluntad de Dios y desafiarlo directamente. De Génesis 3:6 podemos aprender que incluso antes de caer, en el corazón de Eva ya había rebeldía y desobediencia. El texto dice: Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. El pecado no es simplemente hacer algo exteriormente, sino que comienza en el corazón. De hecho, debido a que somos descendientes de Adán, todos nacemos en este mundo espiritualmente muertos, y por lo tanto somos esclavos del pecado. Romanos 5:12 dice: Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Como pecadores practicamos la maldad, porque nuestra naturaleza pecaminosa está tan arraigada a nosotros que es parte de nuestra personalidad. Primera de Juan 3:4 dice: Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. El hombre por su pecado no reconoce la autoridad de Dios como soberano Señor. Como resultado de nuestro pecado, estamos separados de Dios. Esto lo vemos en Génesis 3:24, donde Adán y Eva fueron expulsados del jardín del Edén. El texto dice: Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados, para guardar el camino del árbol de la vida. De la misma manera que el hombre por su pecado está separado de la comunión con Dios y no puede hacer nada por sí mismo para solucionar ese problema, incluso las cosas buenas que podemos hacer con el fin de justificarnos delante de Dios no son más que trapos de inmundicia delante de Él. Si por naturaleza somos pecadores y no podemos hacer nada para salvarnos a nosotros mismos, esto significa una cosa: necesitamos la ayuda de Dios. Es importante que sepamos esto. De hecho, Dios lo sabe y no desea que tratemos de salvarnos a nosotros mismos, como si nuestros holocaustos en sí mismos pudieran agradarle. El Salmo capítulo 51, versículos 16 y 17, nos recuerda que Él está más interesado en el estado de nuestros corazones y que en humildad acudamos a Él reconociendo nuestra propia impotencia. El texto dice:
porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocaustos. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. En segundo lugar, vamos a hablar acerca de las ofrendas por el pecado, la expiación que nos permite vivir con un Dios santo. Al leer Levítico 4 podemos observar 4 diferentes tipos de ofrendas por el pecado. En primer lugar está la ofrenda por el pecado que debía ofrecerse cuando el sacerdote pecaba. Levítico 4:3 dice: si el sacerdote ungido pecara según el pecado del pueblo, ofrecerá a Jehová por su pecado que habrá cometido un becerro sin defecto para expiación. En segundo lugar estaba la ofrenda por el pecado que era ofrecido cuando toda la congregación pecaba. Levítico 4:13 al 15 dice: si toda la congregación de Israel hubiere errado y el hierro estuviere oculto a los ojos del pueblo y hubiere hecho algo contra alguno de los mandamientos de Jehová en cosas que no se han de hacer y fueren culpables, luego que llegue a ser conocido el pecado que cometieren, la congregación ofrecerá un becerro por expiación, y lo traerá delante del tabernáculo de reunión. Y los ancianos de la congregación pondrán sus manos sobre la cabeza del becerro delante de Jehová, y en presencia de Jehová degollarán aquel becerro. En tercer lugar estaba la ofrenda por el pecado, que era ofrecido cuando un líder de la nación pecaba. Levítico 4:22 al 24 dice: cuando pecare un jefe e hiciere por hierro algo contra alguno de los mandamientos de Jehová su Dios sobre las cosas que no se han de hacer y pecare, luego que conociere su pecado que cometió, presentará para su ofrenda un macho cabrío sin defecto, y pondrá su mano sobre la cabeza del macho cabrío y lo degollará en el lugar donde se degüella el holocausto, delante de Jehová es expiación. Y en cuarto lugar estaba la ofrenda por el pecado, que era ofrecido de una manera individual. Levítico 4:27 al 29 dice: si alguna persona del pueblo pecare por hierro, haciendo algo contra alguno de los mandamientos de Jehová en cosas que no se han de hacer, y delinquiere, luego que conociere su pecado que cometió, traerá por su ofrenda una cabra sin defecto por su pecado que cometió, y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de la expiación y la degollará en el lugar del holocausto. Es importante observar el orden de estas ofrendas, que están ordenadas según la gravedad y el impacto del pecado en el pueblo de Dios. Y esto no se debe a que Dios toma los pecados de algún individuo como más graves que otros. En el caso de los sacerdotes, estos desempeñaban una función de intercesión como mediadores entre el pueblo y Dios. Por lo tanto, era importante que se santificaran, confesando sus pecados, antes de oficiar cualquier sacrificio en el nombre del pueblo. De la misma manera, la congregación de Israel, como nación, desempeñaban una función importante como el pueblo escogido de Dios, y aquellos debían mostrar la gloria de Dios al mundo. Por ese motivo estaban antes de la ofrenda personal. Al leer estos versículos aparece la palabra por hierro o sin intención varias veces en este capítulo 4. Lo podemos encontrar en el versículo 2, versículo 13, versículo 22 y versículo 27, dándonos a entender que las ofrendas por el pecado se ofrecían específicamente por los pecados que el individuo cometía por hierro o sin intención, pero de los que ahora estaba arrepentido luego de recordarlo. ¿Qué podemos aprender aquí? Nuestro propio conocimiento personal no es la norma para saber si hemos pecado o no. Aquí a los israelitas se les hace conscientes de que Dios es quien determina si algo es pecado o no, y sabe incluso cuando aún nosotros no lo sabemos. Por lo tanto, nuestra responsabilidad no termina con nuestro propio conocimiento o ignorancia, ya que Dios siempre nos hará responsables. Esto se relaciona con lo que hemos aprendido sobre el pecado, que está ligado a nuestra propia naturaleza. Es ahí donde nos damos cuenta del por qué Dios dio instrucciones para las ofrendas por el pecado, incluso para los pecados no intencionales.
En Levítico capítulo 5, versículos del 1 al 4, nos da algunos ejemplos específicos de diversas situaciones en las cuales un israelita debía realizar la ofrenda por el pecado. En primer lugar está el caso de un testigo que se negaba a testificar. Levítico 5:1 dice: si alguno pecare por haber sido llamado a testificar y fuere testigo que vio o supo y no lo denunciare, él llevará su pecado. También en el caso de una persona que tocaba algo inmundo sin saberlo. Levítico 5:2 dice: asimismo, la persona que hubiere tocado cualquier cosa inmunda, sea cadáver de bestia inmunda, o cadáver de animal inmundo, o cadáver de reptil inmundo, bien que no lo supiere, será inmunda y habrá delinquido. Otro caso es cuando alguien tocaba alguna impureza humana. Levítico 5:3 dice: y si tocare inmundicia de hombre, cualquier inmundicia suya, con el que fuere inmundo, y no lo echare de ver, si después llegara a saberlo, será culpable. También tenía que presentar esta ofrenda en el caso cuando alguien hacía un juramento apresurado y luego se olvidaba de ese juramento. Levítico 5:4 dice: o si alguno jurare a la ligera con sus labios hacer mal o hacer bien, en cualquier cosa que el hombre profiere con juramento, y él no lo entendiere, si después lo entiende, será culpable por cualquiera de estas cosas. ¿Qué podemos aprender de todo esto? Vemos cómo la justicia es importante para Dios. Lo vemos en el caso del testigo y del que hace un juramento apresurado, ya que hacer un juramento apresurado que no se podía cumplir era una injusticia para el otro. También vemos cómo Dios exigía pureza de su pueblo. En Levítico capítulo 5, de los versículos 5 al 13, nos da más detalles sobre los tipos de ofrendas que los israelitas podían ofrecer. Al igual de las otras ofrendas que estudiamos anteriormente, Dios hace una provisión para las personas con diferente situación económica. Los que no podían llevar un cordero, podían llevar ante él 2 tórtolas o 2 palominos. Levítico 5:7 dice: y si no tuviere lo suficiente para un cordero, traerá a Jehová en expiación por su pecado que cometió 2 tórtolas o 2 palominos, el uno para expiación y el otro para holocausto. Y si no podían llevar aún eso, Dios estaba dispuesto a aceptar la 10ª parte de un efa de harina fina. Levítico 5:11 dice: mas si no tuviere lo suficiente para 2 tórtolas o 2 palominos, el que pecó traerá como ofrenda la 10ª parte de un efa de flor de harina para expiación. No pondrá sobre ella aceite, ni sobre ella pondrá incienso, porque es expiación. Aquí vemos a un Dios santo y justo, pero también a un Dios que muestra su gracia y misericordia en su aceptación de las ofrendas por el pecado. La mayor parte del Levítico 4 nos da los pasos de los diferentes tipos de ofrendas por el pecado. A continuación vamos a hacer un breve resumen de los tipos de ofrenda por el pecado que se mencionan en Levítico 4 de los versículos 3 al 35. Ahora, según la persona, el tipo de animal variaba. En el caso del sacerdote y la congregación, debía ser presentado un becerro de la manada y tenía que ser sin defecto. Eso lo encontramos en el versículo 13 y en el versículo 4 de este capítulo 4 de Levítico. En cuanto al tipo de animal que debía presentar el líder, tenía que ser un macho cabrío o un chivo sin defecto. Esto lo encontramos en el capítulo 23. Y en cuanto a la ofrenda individual, el tipo de animal que se presentaba tenía que ser una cabra o un cordero hembra, también sin defecto. Y esto lo encontramos en el versículo 28. Ahora, ¿qué se hacía con la sangre del animal? En el caso de la ofrenda que era presentada por el sacerdote y la congregación, la sangre era rociada 7 veces ante el velo dentro del lugar santo. El sacerdote ponía un poco de la sangre en los cuernos del altar del incienso aromático y luego era derramado al pie del altar del holocausto. Esto lo podemos encontrar de los versículos 5 al 7 y 16 al 18.
En cuanto a la ofrenda que se presentaba por un líder, la sangre era untada en los cuernos del altar del holocausto, y el resto de la sangre era derramada al pie del altar del holocausto. Y en la ofrenda individual, la sangre era untada en los cuernos del altar del holocausto, y el resto de la sangre era derramada al pie del altar del holocausto. Ahora, ¿qué se quemaba en el altar? En el caso de la ofrenda presentada por el sacerdote y la congregación, se quemaba la grasa, los riñones y el hígado. Esto lo encontramos en los versículos 8 al 9 y versículos 19 y 20. En cuanto a la ofrenda del líder, se quemaba la grasa, los riñones y el hígado. Esto lo encontramos en el versículo 26. Y en el caso de la ofrenda individual, también se quemaba la grasa, los riñones y el hígado. Esto lo encontramos en los versículos 31 y 35. ¿Qué diferencia podemos encontrar entre las ofrendas por el pecado con las ofrendas de paz que se mencionan en el capítulo 3, versículos del 1 al 5, y el holocausto o la ofrenda quemada que se menciona en el capítulo 1, versículo 3 al 9? A diferencia del holocausto, en el que se quemaba todo el animal, la ofrenda por el pecado solo requería una porción de ella. A diferencia de la ofrenda de paz, en la que se podía comer todo lo que no se quemaba, la ofrenda por el pecado no tenía tales normas. Pero también hay dos cosas importantes a tener en cuenta sobre las ofrendas por el pecado. En el caso del sacerdote y la congregación, la sangre se llevaba al lugar santo y se untaba en los cuernos del altar del incienso aromático. Además, a diferencia del holocausto, donde el adorador hacía la mayor parte del trabajo, en la ofrenda por el pecado el sacerdote realizaba todo el trabajo. Esta es una diferencia importante y nos enseña que la obra de expiación no es algo que podamos hacer por nuestra propia cuenta. La adoración en forma del holocausto y la ofrenda de paz era un acto en que los propios israelitas, como adoradores, podían realizar y participar. Pero cuando se trataba de la expiación y de buscar el perdón de Dios, necesitaban depender de la mediación de un sacerdote. La ofrenda por el pecado tenía mucho que ver la forma en que se trataba la sangre del animal ofrecido. Vemos cómo la sangre se llevaba al lugar santo, donde el sacerdote mojaba su dedo con la sangre y la rociaba 7 veces ante el velo. Luego la sangre era colocada en los cuernos del altar del incienso aromático, como símbolo de la restauración entre Dios y su pueblo. Por último, la sangre también se derramaba en la base del altar del holocausto. En comparación con el rociado en el altar en el caso de las ofrendas quemadas y las ofrendas de paz. Recuerda que la sangre es un símbolo de la vida, y el derramamiento de sangre simboliza la entrega de la vida del animal, y era un recordatorio visual de la sustitución que había tenido lugar, donde el animal ha sufrido la consecuencia mortal del pecado del adorador. Por lo tanto, estas ofrendas en Levítico no eran solo rituales que se llevaban a cabo en la vida del pueblo de Israel. Estas ofrendas fueron dadas por Dios para recordarles quiénes eran ellos ante un Dios santo y justo. Las ofrendas por el pecado serían un recordatorio para ellos y para nosotros también sobre la naturaleza pecaminosa que tenemos y que no podemos hacer nada para limpiarnos de su influencia. Los sacrificios por el pecado involuntario eran recordatorios visuales de este problema constante. Estas ofrendas también señalaban a Jesús, la verdadera ofrenda por el pecado. Cuando leemos la descripción del sacrificio en Levítico 4, el animal tenía que ser sin defecto y su sangre era llevada al lugar santo y derramada en el altar. Esto es un cuadro de la cruz. Jesús fue el único que obedeció a Dios completamente. Además fue nuestro sumo sacerdote, perfecto, que no conoció pecado. Jesús se convirtió en nuestro sustituto al morir en nuestro lugar, el inocente sufriendo el castigo del culpable. Él derramó su sangre preciosa en la cruz del Calvario, pagando así la deuda de nuestros pecados, y de esa manera fuimos reconciliados con Dios por medio de él.
¿Qué piensas en este momento de tu pecado? ¿Reconoces tu necesidad de arrepentirte? ¿Crees plenamente en la obra de Jesús en la cruz como sacrificio por tus pecados? ¿Cómo nos ayuda y recuerda Levítico 4 a vivir una vida santa ante este Dios 3 veces santo? Que Dios te bendiga.